Voces que forman parte de la noticia. En el contacto telefónico se encuentra Jorge As Armas, es abogado litigante y procesalista, para analizar los días clave del juicio político al presidente Guillermo Lasso. Abogado As, Carlos Jalezzo le saluda, un gusto poder compartir con usted estos minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo está, Carlos? Muy buenos días, gracias por la invitación. ¿Cuál sería, abogado As, el argumento clave que puede usar la defensa del presidente Lasso en este juicio? Porque actualmente sus abogados dicen que no se ha podido demostrar el delito que ha cometido. Bueno, sí, efectivamente, ¿no? Por el delito que dio paso a la Corte Constitucional, es evidente de lo que alega la defensa por parte de los abogados del presidente Lasso. Y uno de aquello importante es de que si los contratos que se suscribió con la compañía Tankers tiene que ver, según ese examen de Contraloría, de examen de responsabilidad penal, en los años cuando él ejerció sus funciones como autoridad, o estos se suscribieron con anterioridad. De igual manera, llegar a probar, si bien es cierto estamos hablando de un juicio político y no un juicio penal, que tiene otro tipo de matices, pero esto no dejaría igual como responsabilidad de la Asamblea de poder llegar a ese nexo causal de si tenía o no un conocimiento de este tipo de responsabilidad con estos tipos de contratos. Y según la defensa y las aportaciones que ha venido haciendo el presidente Lasso, todo daría a entender de que él tenía o no tenía conocimiento, pues no tenía conocimiento, y en la esfera de sus competencias, cuando él asumió su mando, él no suscribió ningún contrato, sino que fue con el gobierno anterior. Por ende, los elementos de prueba que han aportado carecerían de toda eficacia probatoria para llegar a la conclusión de tomar un resultado final en declarar responsable por juicio político al presidente Lasso. Entonces, las pruebas tienen que ser contundentes realmente, más allá del tema y la matiz política que le quieran dar, es de que toda persona tiene el derecho a poder defenderse, en aportar y descargar pruebas a su favor. Y estas pruebas han sido evidentes, ¿no? Estamos hablando ahora mismo con el abogado Jorge As Armas, analizando el tema del juicio político al presidente Guillermo Lasso. Usted, que conoce mucho la materia del derecho procesal, ¿cree conveniente el hecho de que se asocie la omisión o la comisión por omisión en este aspecto que involucra al primer mandatario, tal como lo pretenden sustentar quienes están interpelando a Guillermo Lasso? Sí, la comisión por omisión, esto es para los funcionarios que tienen deberes positivos mayores. Entonces, es muy diferente a personas comunes y corrientes que no tienen responsabilidades como cargos públicos, porque los cargos públicos que nosotros los ciudadanos les otorgamos a las personas son cargos de confianza. Y si bien es cierto, todos estos cargos de confianza tienen que ser cumplidos a cabalidad, y todo funcionario tiene responsabilidades mayores a cualquier otro ciudadano común, porque está ejerciendo un poder, está administrando unos fondos públicos, y por ende tiene que tener responsabilidades positivas mayores. Por ende, lo que tendrá que determinar es que si conoció, puso al tanto a las autoridades para que tomen su procedimiento necesario, porque también el presidente Lasso no tiene más allá de poderes tampoco de poder sancionar, como sería la investigación de una fiscalía, como serían las investigaciones que tiene que hacer la Contraloría y los poderes disciplinarios de cada institución administrativa. Ahora tendríamos que centrarnos para que pueda salir de la esfera de la comisión por omisión de que sí, conocí, pero puse también en conocimiento y denuncié este hecho para que las autoridades competentes tomen sus procedimientos ante irregularidades, porque yo no soy el competente para decir si esas actuaciones o no presumiblemente tenían un tipo de responsabilidad. Solo así y de esa manera podría deslindarse esos deberes positivos que él tenía como presidente. No hacerse caso omiso de conocí y aún así no dice nada. Por ende, sí hay también otros elementos aportados de que también puso conocimiento a las autoridades pertinentes para que tomen los procedimientos. Y tenemos también entendido que esos procedimientos aún siguen en causa por las vías ordinarias de la Fiscalía, que está recabando estos indicios para llegar también a una responsabilidad eventual de estas personas. Abogado As, hay analistas que consideran que el debido proceso en este caso está siendo opacado por cuestiones netamente políticas. ¿Cuánto daño puede hacer esto en materia de respeto a
los juzgamientos adecuados a los derechos de los ciudadanos y poder sentar quizás un precedente donde la política pesa más que el derecho propiamente? Bueno, siempre tiene que ir de la mano el derecho y la política, ¿no? Las políticas públicas también, así como también el derecho van de la mano para que podamos nosotros tener una certeza jurídica, una seguridad jurídica. Si bien es cierto, el procedimiento de juicio político ha venido sustanciándose de manera paulatina, se ha venido convocando, eso hay que hacer un análisis, ¿no? Se pasó por el procedimiento de la admisibilidad de la Corte Constitucional dio paso para cierto delito, no para los otros dos delitos que se estaban solicitando. Se ha venido de alguna u otra manera, si bien es cierto, querer desbordar este procedimiento, pero se han ido encauzando, tanto así de que se hizo estas peticiones a la misma Corte Constitucional con normativa que no era pertinente, pero también a través del debido proceso se fueron corrigiendo. Hemos visto, ¿no?, como ciudadanos, las peticiones, las sustanciaciones, en este caso las comparecencias y las aportaciones y las pruebas, es un respeto al debido proceso. La cuestión es de que he escuchado a través de asambleístas de que, si bien es cierto, no tenemos los mejores tampoco, pero para eso también están sus asesores. En cuanto a qué es lo que tienen que llegar a probar, qué es lo que tienen que llegar a concatenar para poder tener una resolución final, una conclusión final. Porque dicen también, abogado As, que los analistas, ¿verdad?, quienes son expertos, así como usted en derecho, que ha sido muy pobre el trabajo de quienes están interpelando al presidente, que no han podido coincidir en esta misma tribuna. Hemos entrevistado a expertos en derecho y muchos de ellos también coinciden en que no se ha podido sustanciar de alguna manera el proceso en contra del presidente, que no se han podido obtener las pruebas, es decir, que la acusación está muy floja. Sí, eso es evidente. Mire, toda acusación, todo inicio, toda petición o toda denuncia, si puede ser de parte de la fiscalía o si puede ser de parte de una defensa de un procesado, todos tenemos una hipótesis siempre alternativa al hecho. La hipótesis de la parte que acciona, la hipótesis de quién es el accionado. Quien va a solidificar estas hipótesis son el que tenga la mejor prueba posible. Y si bien es cierto, uno puede iniciar, pero en la sustanciación del proceso siempre vamos a ver, cuando estos se produzcan, en este caso lo que estamos viendo es que han carecido de elementos probatorios fuertes. Y claro, evidentemente la expectativa es la madre de la frustración. Cuando se dieron cuenta que creían tener elementos fuertes probatorios, y al verlos en su producción mismas, se van a dar cuenta de que han sido no deficientes, sino que faltó mucho más para poder iniciar a velocidad un proceso, de que todo proceso tiene que ir sustentado con una estrategia. Y la estrategia no tenía que haber sido solo política. Se dieron contra el piso cuando se dan cuenta que tuvo que haber sido sustanciado con el debido proceso. Y ese debido proceso tiene que haberse producido, y es lo que está sucediendo en estos momentos, en estos debates que estamos viendo. ¿Qué es lo que tenemos? Y en sus aportes se dan cuenta, esta es la documentación, y cuando leemos la documentación de forma taxativa, podemos darnos hasta cuenta con las corroboraciones de la fecha que no tienen nada que ver en la época que integró el poder del presidente. Entonces es ahí donde todos podemos avisorar. Por eso todos tenemos un derecho a un juicio justo, y solo un juicio y se va a producir en esta etapa. Más allá de las alegaciones, todo lo que uno alega tiene que probar. Y estas pruebas se hacen en una sustanciación, en un proceso. Todos podemos decir muchas cosas, pero en el momento de su producción es la hora de la verdad. Y ahí nos vamos a dar cuenta de que están hechas las partes que han interpuesto estas acciones. Queremos agradecer al abogado Jorge As Armas, es abogado litigante, experto en derecho procesal, analizando aquí en Así Amaneció los detalles de estos días clave, de estas horas clave en torno al juicio político al presidente Guillermo Lasso, el respeto al debido proceso y también la actuación de las partes involucradas en este caso. Son las 8 de la mañana y 23